Imagina, por un momento, ser testigo de un mundo que se desmorona a tu alrededor. Un mundo donde las personas que alguna vez fueron justas ahora caen en la más profunda iniquidad. Eso es lo que vio Mormón, el profeta que vio la destrucción de su pueblo. Pero, incluso en medio de tanta oscuridad, Mormón nunca perdió la esperanza en el poder del arrepentimiento ni en la misericordia de Dios. En este episodio de Ven Sígueme el podcast, vamos a explorar Mormón capítulos del 1 hasta el 6 y aprender cómo, a pesar de las circunstancias que nos rodeen, siempre podemos seguir al Salvador y encontrar esperanza en sus enseñanzas. Vamos a sumergirnos en las lecciones de un hombre que, aunque fue testigo de terribles actos, se mantuvo firme en la fe y dedicación al Señor. Al terminar este episodio, te sentirás más fortalecido para enfrentar los desafíos de la vida, esperando que al recordar la misma convicción que tuvo Mormón, bendiga tu vida personal. Así que acompáñame mientras exploramos juntos cómo seguir a Cristo, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece caer. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Ven Sígueme el podcast. Aquí Sebastián, quien les habla, y estoy encantado de que nos acompañen en este viaje por las Escrituras. Hoy tenemos una lección poderosa que nos hará reflexionar profundamente, la cual se titula Si tan solo pudiera persuadiros a todos a que os arrepintieseis, basada en Mormón del 1 hasta el 6. Estamos ya inmersos en la historia de Mormón, un hombre que presenció los devastadores efectos del pecado, pero que, a pesar de todo, nunca dejó de suplicar a su pueblo que volviera al Señor. Hoy vamos a sumergirnos en las enseñanzas y el amor que Mormón intentó compartir con su pueblo. Así que prepárense para un episodio que nos inspirará a acercarnos más a Cristo y a recordar que siempre podemos arrepentirnos y volver a Él. Bien, comenzamos. Puedo seguir a Jesucristo sin importar lo que hagan otras personas. En Mormón, del 1 al 6, nos lleva a uno de los momentos más oscuros en la historia nefita. Pero dentro de ese caos, Mormón se mantiene como una luz implacable. Este primer principio nos invita a reflexionar sobre el poder que tenemos para seguir al Salvador, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Y esa es una lección poderosa, porque la vida está llena de desafíos y cada uno de nosotros ha enfrentado momentos donde parece que el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Imagina por un momento, ¿alguna vez te has sentido solo en tu fe? O tal vez has sido la única persona en tu entorno que se aferra a lo que es correcto, mientras ves que otros se desvían. Mormón nos enseña que, aunque seamos pocos o incluso uno, podemos marcar una diferencia. En Mormón 1, versículos 2 y 3, ya conocemos a el joven Mormón. Él es descrito como un niño de gran sobriedad y de notable madurez, con tan solo 10 años. En medio de una sociedad que se estaba desmoronando, el Señor lo escogió para una misión. Y aquí ya podemos aprender que Dios ve nuestro potencial, incluso cuando nosotros no lo vemos. Este llamado especial para guiar al pueblo de Dios nos muestra que el Señor siempre prepara a aquellos que serán sus siervos, y a menudo lo hace cuando somos jóvenes. Entonces, ¿recuerdas algún momento en tu vida cuando sentiste el llamado de Dios, incluso si las circunstancias no eran las mejores? Tal vez fue en una etapa de juventud o tal vez fue en medio de una situación complicada, pero de alguna manera el Señor te señaló para una misión importante. Y ahora que se me viene a la mente, la verdad que estas buenas preguntas, si tienen las respuestas, si quieren compartirlas, háganlo por favor en los comentarios para que todos nos podamos edificar a la vez. Bueno, al leer Mormón 1, del 13 al 17, vemos cómo el pueblo de Mormón se apartó completamente de la luz de Cristo. El texto dice que no había dones del Espíritu entre ellos, no había fe ni poder de sacerdocio. Y, sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, Mormón se mantuvo firme.
Y aquí observo que este es un principio clave. Podemos ser diferentes incluso cuando todo a nuestro alrededor se está oscureciendo. Ahora me gustaría que reflexionemos sobre esto. ¿Qué cualidades ves en Mormón que lo ayudaron a mantenerse espiritualmente firme en una época tan difícil? Una cualidad sobresaliente es su amor por Dios y su inquebrantable fe en Jesucristo. No se dejó arrastrar por la desesperanza ni se permitió ser influenciado por el comportamiento de los demás. En lugar de eso, Mormón se elevó por encima del entorno y mantuvo su fe viva. El presidente Thomas S. Monson nos enseñó en su discurso: sean un ejemplo y una luz. Esto está en la Leona de noviembre de 2015, que debemos ser una luz que brille en la oscuridad. Al igual que Mormón, podemos destacarnos como seguidores de Cristo a menudo y en general creo que pensamos que nuestra influencia es muy pequeña, pero las escrituras nos muestran que incluso una sola vela puede iluminar una habitación oscura. Y personalmente, recuerdo que en el año 2019, mientras trabajaba en una empresa de producción, viví una experiencia que me marcó profundamente mi vida y mi testimonio. En los momentos de descanso que teníamos, mis compañeros de trabajo solían hacer chistes de doble sentido, algunos de ellos bastante subidos de tono. Ya no me sentía cómodo, para nada, con ese tipo de humor. Y aunque era así el ambiente en el que todos se desenvolvían, decidí tomar una postura diferente y no estar con ellos, porque afortunadamente teníamos una mesa disponible para sentarnos durante los descansos y aparte de ellos poder comer algo si queríamos, a lo que a mí se me permitió elegir e irme a otra mesa y estar solo. Bueno, tampoco estaba solo, estaba con mi celular, con mi móvil y bueno, realmente no me sentía nada cómodo con ellos y yo tampoco quería que me arrebatara mi porción del espíritu que renuevo cada semana. Y bien, con el tiempo, quizás como máximo habrán sido unos 15 días como mucho, uno de mis compañeros de trabajo que había estado observando mi comportamiento y yo la verdad que estaba hasta ese entonces sin darme cuenta, se acercó a mí, ni bien llegué al trabajo ese día y me encontraba pues nada, guardando las cosas para empezar a trabajar, ¿no? Guardando las cosas en la taquilla. Recuerda y viene y me pregunta si me molestaba que él se sentara en mi lado en la mesa durante los descansos. Y yo, la verdad que ante mi asombro, él me contesta que también había notado que él no se sentía cómodo con el resto del grupo. Me dijo, en sus palabras, ¿no? Tú, Sebastián, no haces esas clases de chistes que incomodan y logran un ambiente en el que no estoy a gusto con ellos. Y yo obviamente le respondo que sí, por supuesto. Y fue en ese momento cuando entendí que no estaba solo en mi incomodidad. Mi compañero, al igual que yo, prefería mantenerse al margen de ese tipo de conversaciones, de ese ambiente. Y desde ese instante supe que nos íbamos a llevar muy bien, y lo cual iba a hacer más amena la jornada de trabajo. Durante los meses de trabajo juntos, nuestra amistad se ha fortalecido y hasta el día de hoy mantenemos una muy buena relación. Fue en ese momento cuando realmente comprendí el verdadero significado de ser la sal de la tierra o una luz para otros. Como enseñan las escrituras, a veces, simplemente con ser diferentes, podemos influenciar de manera positiva a quienes nos rodean, incluso cuando no lo buscamos activamente. Y es más, ahora que lo recuerdo un poco más detallado, lo que me sorprendió de esa experiencia es cómo el Señor bendijo mi relación laboral, porque ninguno de mis otros compañeros se enojó conmigo por haberme ido a otra mesa, sino todo lo contrario. A pesar de no tener la confianza que ellos tenían entre sí, siempre me llevé bien con cada uno de ellos. Incluso, en varias ocasiones, vinieron a ofrecerme café, así como de cortesía, ¿no? De compañerismo.
y cuando yo les decía que no lo aceptaba, tampoco se ofendía por mi decisión. Aunque bueno, siempre aprovecho y es bueno esos momentos para empezar a hablar de la iglesia, ¿no? Que soy miembro de la iglesia y bueno, todos sabemos cómo sigue eso, ¿no? Esta experiencia la verdad que me enseñó, sin importar las circunstancias, que siempre podemos elegir ser diferentes y el Señor nos proporcionará una vía para que eso sea posible. Sé que Él siempre está dispuesto a ayudarnos, aunque a veces no lo veamos de inmediato. Y también sé que muchos de ustedes han vivido experiencias similares en las que han sentido la necesidad de ser distintos o marcar una diferencia en sus entornos. Volviendo a la lección, piénsalo por un momento. ¿Quién ha sido una luz para ti en los momentos más oscuros de tu vida? Ahora reflexiona sobre cómo ese ejemplo te ayudó a querer ser mejor, a querer seguir adelante a pesar de las dificultades. Tenemos que recordar que la luz de un ejemplo puede marcar una diferencia monumental en nuestra vida. Bien, Mormón observó algo crucial en su pueblo. Sentían aflicción, pero no era para arrepentimiento. En Mormón, capítulo 2, versículos de 10 al 15, se nos describe una diferencia clave entre la tristeza, que es según Dios, y la tristeza del mundo. Mormón esperaba que su pueblo sintiera una tristeza que lo llevara al arrepentimiento, pero lo que encontró fue una tristeza egoísta, una tristeza que los apartaba de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos qué clase de tristeza sentimos cuando enfrentamos dificultades. Si vamos a Mormón, capítulo 2, versículo 13, pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Pero cuando dice su aflicción no era para arrepentimiento, esto puede resultar desconcertante para nosotros, porque pensamos, bueno, si siente dolor, si las cosas se ponen difíciles, seguramente regresará a Dios. Pero la verdad es que no todos experimentan el arrepentimiento a través de las pruebas. Y eso puede ser devastador para aquellos de nosotros que estamos viendo desde afuera, con el deseo ferviente de que vuelvan al camino correcto. Yo he aprendido que la tristeza, que es según Dios, no siempre llega cuando pensamos que debería. A veces, esas personas amadas continúan caminando por sendas equivocadas y su aflicción no los conduce al arrepentimiento, sino a más distanciamiento aún, a la amargura o incluso a la rebelión. Esto puede ser muy doloroso de ver, porque sentimos que lo hemos intentado todo, que hemos hecho todas las advertencias y dado todos los consejos. Pero aquí lo importante es lo que Mormón nos enseña. Y es que, aunque sentimos esa impotencia, el Señor tiene su propio tiempo y sus propias maneras de tratar con el corazón de las personas. Es importante recordar que no podemos controlar el proceso del arrepentimiento de los demás. Cada alma tiene su propio viaje, y aunque nosotros deseamos que lo recorra más rápido, solo Dios conoce cuándo y cómo ese corazón se abrirá a la verdadera tristeza que lleva a la redención. Mientras tanto, nuestro papel es seguir amando, seguir orando y ser una constante fuente de luz en sus vidas, y agregó también lo importante de no abandonar a esa persona porque no sabemos cuándo vendrá su arrepentimiento y será mucho más fácil que él vuelva. Cuando nos tenga a su lado, será más fácil a esa persona volver a la capilla un domingo, ya que muchas veces vemos cuando un hermano vuelve, luego de varios domingos incluso, después de años de no estar presente en el barrio, y yo pienso en lo duro que debe ser volver para alguien que es
especialmente introvertido, o que fue un líder por muchos años, y más volver y tener que pedir una entrevista con el obispo. No debe ser fácil para nada esa situación. Entonces ahí tenemos que estar, hermanos, para alegrarnos de su regreso y acompañarlos en ese proceso. En definitiva, también pienso que quizás algún día sea esa persona la que nos rescata a nosotros también. Pero bien, como vemos en los capítulos Mormón, la tristeza es que, según Dios, no se genera solo por el sufrimiento, sino por el deseo genuino de acercarse al Señor. En Corintios, segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 11, Pablo habla de cómo la tristeza, que es según Dios, lleva al arrepentimiento, mientras que la tristeza del mundo lleva a la desesperación. Entonces, si alguna vez has sentido tristeza por tus errores, la invitación del Señor es a que permitas que esa tristeza te lleve hacia Él, en lugar de alejarte de Él. La tristeza, que es según Dios, nos acerca a Cristo y nos da la oportunidad de cambiar. Entonces, ahora quiero que pienses en un momento en tu vida, cuando cometiste un error y te sentiste profundamente mal. ¿Qué hiciste con esa tristeza? ¿Te llevó a Dios o te apartó de Él? A veces, en nuestra debilidad, podemos caer en la desesperación, pero el mensaje de Mormón es claro. Hay esperanza en el arrepentimiento. No importa cuán oscuro parezca, siempre hay un camino de regreso. Bien, pasamos al siguiente principio. No comprendieron que era el Señor el que los había librado. Una de las tragedias más grandes del pueblo de Mormón es que, aunque el Señor los liberaba de sus enemigos, ellos no lo reconocían. En Mormón 3 vemos que los nefitas atribuyen su éxito a sí mismos y no a Dios. Esta falta de gratitud y reconocimiento de la mano de Dios es algo que también podemos ver hoy en día. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿de qué maneras reconoces la influencia de Dios en tu vida? A veces estamos tan enfocados en nuestras propias pruebas que olvidamos de ver las bendiciones que el Señor nos da diariamente. En Doctrinas y Convenios 59:21 nos dice: y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas y no obedecen sus mandamientos. Entonces se nos enseña que no reconocer la mano del Señor en todas las cosas es un gran error. Cuando somos agradecidos y reconocemos las bendiciones, nos damos cuenta de que Dios siempre está presente, incluso en nuestras propias dificultades. El presidente Henry B. Eyring, en su discurso Oh, recordad, recordad, que está en la Liaona de noviembre de 2007, nos invitó a llevar un registro de las bendiciones del Señor en nuestra vida. Cuando lo hacemos, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él y permitiéndonos ver con claridad cómo Él nos ha guiado. Y finalmente llegamos a uno de los mensajes más conmovedores de Mormón. Jesucristo nos espera con los brazos abiertos, no importa lo lejos que nos hayamos alejado. En Mormón 5 y 6 vemos a Mormón reflexionar sobre la destrucción de su pueblo. Pero aquí también vemos el poderoso mensaje de esperanza en Cristo. Jesús siempre está dispuesto a recibirnos. El mensaje de Mormón es claro y sencillo, y es que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso. Jesús nunca nos rechaza. Entonces, ¿qué te hace sentir saber que el Salvador te espera con los brazos abiertos? Para mí, este es un recordatorio constante de que nunca estamos solos. Aún cuando estamos en pecado o caemos, Él está ahí, listo para recibirnos si nos volvemos a Él. En el himno Venida a Cristo, el himno número 60, se nos invita a hacer exactamente eso, volvernos hacia Cristo con todo nuestro corazón, sabiendo que Él está listo para recibirnos con misericordia y amor.
En conclusión, al estudiar Mormón del 1 al 6, vemos un ejemplo de fe inquebrantable en medio de la oscuridad, un recordatorio de que, aunque el mundo caiga a nuestro alrededor, podemos mantenernos firmes en Jesucristo. Aprendemos que la tristeza, que según Dios nos lleva a la verdadera transformación, y que reconocer la mano del Señor en nuestra vida trae bendiciones incomparables. Finalmente, sabemos que Jesucristo nos espera siempre con los brazos abiertos, sin importar lo lejos que nos hayamos alejado. Y queridos hermanos, gracias por acompañarme en este episodio del Ven Sígueme el podcast. Espero que estas lecciones de Mormón te hayan inspirado y fortalecido. Y nos vemos en el próximo episodio.